pues ahora con ayuda de Cristian y de Héctor vamos a hacer otro ensayo, es ensayo de corte directo. Entonces, bueno, vamos entre los tres a preparar unas probetas para ensayar en la máquina de corte directo con el objeto de encontrar dos datos, que es el ángulo de rozamiento y la cohesión. Datos importantes pues, para trabajar con ellos en calcular taludes. Y bueno, ahora ellos... Podemos explicar lo que... ¿Puedes explicar un poco esos datos, ¿no? Esa información que hemos... del ángulo de rozamiento y la cohesión. Ok, pues el primer dato que vamos a obtener con esta práctica es el ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento es particular de cada material. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una arena. Si la arena la dejamos caer libremente, como nos podemos dar cuenta, dejamos caer diferentes cantidades de arena en, no sé, diferente altura, lo que sea, pero la arena es el mismo material, entonces mantiene un mismo ángulo de rozamiento. Se puede conocer como la fricción entre las partículas de arena. Este proceso es, bueno, particularmente de las arenas, que, bueno, por decir de ellas, no tienen cohesión, ya que sus partículas no se conservan unidas. Al agregar el agua jamás vamos a poder unir todas las partículas de la arena, y eso sí lo encontramos en el caso de las arcillas. Añadiendo agua podemos observar que sus partículas se pueden unir, y eso se conoce como la cohesión. Entonces, en esta práctica, las dos propiedades de los suelos que vamos a obtener es la cohesión y el ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento, ya está aquí la prueba. Vamos a trabajar nosotros con arcillas. Esta es una arcilla y tiene cohesión. Como nos podemos dar cuenta, está un poco húmeda, pero así tenga dos pedazos de arcilla, los puedo unir y formar uno solo, cosa que no se puede hacer con las arenas. Entonces llegamos a la conclusión de que la cohesión es una propiedad particular de las arcillas. En este momento vamos a proceder a iniciar con nuestra práctica, donde el profesor nos va a explicar el procedimiento. Muy bien. Bueno, pues para hacer este ensayo lo que hacemos es utilizar la caja de corte directo, que como veis se compone de dos partes que, aprovechando estos agujeros, atornillamos formando una, y la probeta se alojará una mitad en la parte inferior y otra mitad en la parte superior, de tal forma que durante el ensayo se produzca este efecto de corte o cizalla, y es la resistencia al corte que va a tener nuestra probeta. Como vemos, la muestra inicial será este cilindro, que tiene una altura de 2 centímetros y un diámetro de 5, y después de realizar el ensayo vemos cómo quedan una mitad separada de la otra por ese efecto de cizalla que hemos hecho, y nuestro suelo inicialmente va a aguantar esa tracción, pero llegará un momento que ceda, ¿no? Sí. Ese es el valor con el que nos vamos a quedar. Haremos otras probetas porque a la vez que hacemos ese efecto de corte le vamos a someter nuestra probeta a una tensión normal. Vamos a transmitir una carga de 1 kg/cm² para la primera probeta, para la segunda 2 kg/cm² y para la tercera 3 kg/cm². Una vez que tenemos de cada probeta los datos de ensayo, lo llevaremos a una gráfica de tensión normal, tensión tangencial, y bueno, luego lo veremos mejor en esa gráfica. Muy bien. Los uniremos con una línea y de ahí obtendremos esos datos de cohesión y ángulo de rozamiento. Vale. Este ensayo podemos hacer tres tipos de ensayos de corte directo: el consolidado drenado, el consolidado no drenado y el no consolidado no drenado. ¿Consolidado qué consiste? Pues mira, vamos a dejar nuestra probeta, una vez tallada y preparada en su caja de corte, sumergida en la propia máquina en agua, y lo dejaremos un día. Sí. Entonces,
De esta forma vamos a consolidar toda la probeta y ya con una carga vertical. Después de 24 horas, nuestra probeta habrá perdido un poquito de altura debido a esa carga vertical, ¿vale? Entonces, con unas construcciones gráficas obtendremos una velocidad de rotura con la que vamos a ensayarla posteriormente, ¿vale? Esa velocidad de rotura puede ser muy lenta, entonces haríamos un ensayo consolidado drenado para que durante esa parte de rotura se drene la probeta, o bien consolidado no drenado. En ese caso la velocidad sería algo más rápida para que no haya drenaje. Entonces en este caso vamos a hacer uno rápido. No consolidado, no drenado. Vamos a preparar la probeta, la vamos a meter a esa tensión normal y vamos a iniciar la fase de rotura. En este momento vamos a iniciar el procedimiento de nuestra prueba, que es no consolidada, no drenada, para lo que tenemos una muestra de suelo, La caja de corte, la caja de corte y el anillo, un anillo biselado. un anillo biselado y lo que nos comentó que son las calzas. Bueno, como se puede ver, si hacemos un ensayo consolidado, que en la que la probeta va a estar sumergida en agua, en su caja, pues bueno, llevan estas placas porosas en el interior para que haya el drenaje durante la fase de rotura, ¿vale? Y luego, pues dependiendo de un ensayo u otro, estas calzas que comentan nuestros compañeros pueden ser estas chapas ranuradas perforadas, en el caso de que vaya con agua, para que a través de estos agujerillos se drene, o si no hay drenaje, simplemente serán estas placas acanaladas. Entonces, bueno, para hacer este ensayo vamos a partir también de una muestra inalterada. Nos ha llegado de un sondeo, lo tenemos aquí, le hemos quitado su recinto, ¿vale? Y en este caso vamos a preparar una probeta por extrusión. En otros ensayos ellos hicieron muy bien el tallado, partiendo de una muestra inalterada, y en este caso vamos a hacerlo por extrusión, también partiendo de la muestra inalterada. ¿Extrusión qué es? Pues ayudados de este anillo biselado, es decir, veis en el extremo una forma como de corte, de filo, lo que hacemos es extrusionar, es la palabra así que se denomina este efecto, a este gesto, hacer como clavar el anillo sobre el testigo, de tal manera que en el interior se va a quedar alojada nuestra probeta, para ya colocar en el interior de la caja, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a ayudar de un cuchillo. Como son 3 probetas, pues bueno, voy a hacer yo la primera para que veáis cómo se hace y luego ya vosotros hacéis el resto. Vais a ver que es muy sencillo. A la primera lo vais a manejar como yo. Lo veo muy preparados aquí en el laboratorio. Bueno, he quitado un poquito pues para hacer una pared paralela y ahora hago otro corte. Muchas gracias. Vale. Y ahora, con la ayuda de este anillo, lo presento aquí y hago este efecto. ¿Veis cómo se queda alojado el interior? Nos ayudamos de un cuchillo para retirar. Sigo retirando nuestra arcilla sobrante. Quito estas paredes. Y tendremos nuestra primera probeta, ¿vale? Previamente hemos pesado el anillo. Porque ahora lo que hacemos es pesarlo con nuestra probeta dentro, ¿vale? Entonces,
veis, esta es la caja de corte. Lo que vamos a hacer va a ser alojar nuestra probeta, su mitad, una mitad en la parte inferior, aunque se nos queda por debajo. Con la ayuda de esas calzas lo dejaremos intermedia, ¿no? Sí. De esta forma. Entonces, para este caso vamos a colocar estas placas acanaladas y, como veis, se colocan esos canales De forma que no se pueda mover. Eso es, de forma que se pueda mover y perpendiculares al desplazamiento para que haga cierto agarre, ¿vale? Ok. Pasamos aquí la probeta anterior. Y veis cómo se queda por encima. Sí. Colocamos la otra mitad. Y ahora cojo unos tornillos para sujetar el conjunto. Ok. Coloco otra placa acanalada con los canales perpendiculares a la dirección del movimiento. Y bueno, ya solo nos quedaría colocar esta tapa superior cerrando el conjunto, que sobre este punto es donde va a aplicarse la carga vertical, esa tensión normal, ¿vale? Voy a colocar, simplemente por ayudar un poco a la altura, voy a colocar otra placa aquí, pero vamos, no va a ser más que una función de tener la altura para que no quede esto muy hundido. Ahí estaría nuestra caja de corte con nuestra probeta en el interior. Y ya nos la llevaríamos a nuestra base. Esta es la máquina de corte directo. Este es el lugar donde vamos a colocar nuestra caja de corte. Esta es la célula de carga que va a medir la tensión que va a soportar nuestra probeta durante el ensayo. Y luego dos medidores, uno vertical y el otro horizontal, para comprobar esa pérdida de altura que va a tener nuestra probeta y esa separación entre las dos mitades que se van a hacer durante el ensayo de la probeta. Este es el colgadero de pesas para transmitir esa carga vertical. Tiene una relación de palanca de 10 a 1. Entonces, si aquí colocamos 1 kilo, realmente aquí se nos transmiten 10 kilos. Si dividimos entre la sección de nuestra probeta, ¿vale? Pues nos da la tensión que estamos transmitiendo. Y esta parte es para arrancar la máquina, el sentido del ensayo y para elegir la velocidad de rotura. Vale. Bueno, pues entonces voy a alojar aquí nuestra caja de corte directo. ¿Vale? Si hiciéramos el ensayo con seriado drenado, llenaríamos esto de agua. En este caso, como vamos a hacer un ensayo rápido, simplemente vamos a aplicar la carga vertical. Ajustamos aquí con estos dos tornillos en la célula de carga, ¿vale? Y este yugo, que denominamos aquí en el laboratorio, esta pieza se denomina yugo, con la ayuda de ese tornillo, ¿no?, que dejamos ahí preparado. Mirad el medidor de formación, se deja aquí sujeto y este ya está ahí definido. Esta es la pesa que vamos a utilizar para esta primera probeta. Vale. Bueno, se me olvidó comentar una cosa. Cuando hemos hecho la extrusión de la probeta, para prepararla, hemos dejado material fuera del propio suelo. Eso tomaríamos una muestra para obtener la humedad. Es un valor que también tenemos que tener en mente, sí, controlado, ¿vale? Entonces ahora mismo estaría nuestro ensayo para arrancar. Iríamos al ordenador a meter datos, pero una cosa muy importante que hay que hacer es estos tornillos que unen las dos cajas, separarlos, claro. Separarlos, porque si iniciamos el ensayo con los tornillos puestos, pues se pueden romper los tornillos, la máquina. No sería
el corte del material, sería el corte del tornillo. Exacto, exacto. Listo. Vamos a colocar una tensión normal de 1 kg/cm². Y bueno, los datos que nos piden en nuestra probeta de ensayo son su altura y su diámetro. La altura que hemos dicho que en milímetros son 20. Y el diámetro, que también nos lo pide en milímetros, son 50. 50, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ahora estaría ya todo preparado y lo que vamos a hacer es, según arranque el ensayo, colocar esa carga vertical, Ok. ¿vale? Y a continuación iniciar ahí el ensayo. Entonces, bueno, se va a poner este piloto y todo aquí En verde. me avisas en ese momento. Listo. Se inicia el ensayo. Aquí a través de esta manivela vemos cómo se está haciendo el desplazamiento de nuestra mitad superior de la caja de corte. La mitad inferior queda fija. La mitad superior es la que se desplaza. Aquí tenemos la pantalla de nuestra gráfica de ensayo. Entonces nos está marcando en un eje los minutos de formación, ¿vale? Y en otro la tensión. Esa tensión al corte que está soportando nuestra probeta. La sección inicial que nos marca aquí son 19,63. Ese dato está sacado de nuestros 5 centímetros de diámetro. La instantánea, veis que es inferior. Sí. Y eso es fácil de entender, porque ahora, claro, tenemos dos mitades, que es nuestra probeta, digamos, está en la mitad de cada caja, ¿no? Se está desplazando, con lo cual el contacto entre una y otra es menor. Entonces el diámetro ya es menor. La superficie, perdonad. La sección inicial, comentaba el compañero, es esta de aquí, pero durante el ensayo, como se produce ese desplazamiento, ya es distinta, porque lo que está en contacto esta con esta son esta zona central realmente. Sí. Por eso veis que nos marca inferior a la inicial. Ese dato de la tensión que vemos en el eje nos resulta de dividir la fuerza. Ahora mismo la tenemos en 15,34, 15,40, entre la sección instantánea, 18,43. Esa división nos da los 0,8, prácticamente 0,9 que llevamos ahora. Sí. Bueno, pues como vemos, ahí podemos apreciar el resultado de la prueba de corte directo. ¿No? Como una mitad de la otra separados, soportando una tensión hasta que ya llega un momento de rotura. Aplicando esa carga normal, ¿vale? Esta sería la primera probeta. Haríamos dos más, que ahora Héctor y Cristian van a fabricarlas, van a tallarlas y las llevaríamos a la máquina de corte directo a ensayar. Bueno, una vez que tengamos tres, ya podemos obtener datos reales de este ensayo. Vamos a tener datos, está hecha la primera y ahora vamos a realizar la segunda. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a realizar la segunda probeta. Bueno, recordando los pasos anteriores de nuestra testigo o muestra, vamos a hacer un corte para después pasarlo por extruirlo por medio de este anillo. Lo que voy a proceder ahora es a cortar parte de esta muestra. Muchas gracias. Y como podemos observar aquí, ya tenemos lo que va a pasar parte de nuestra probeta. Con la ayuda del anillo nos vamos a apoyar para hacer la destrucción.
su caja de corte y pasamos al equipo de corte. Ya voy a dar continuar. ¿Queráis? Vale, ahí está. Vale. Inicio el ensayo. Bueno, como pueden ver, el profesor Roberto, con mucha experiencia, que nos ha estado explicando las pruebas. Y bueno, ahí vamos. Compañero Héctor. Y bueno, pues decir que la colaboración por vuestra parte ha sido muy buena. Anteriormente visitasteis el laboratorio para llevaros documentación. Sí. Y llegar al laboratorio ya con el ensayo estudiado. Entonces, bueno, habéis unido la parte teórica más la práctica, verlo ahora, ¿no? O sea, Sí. previamente habéis tenido un trabajo en casa de leer la normativa, interpretarla. ahora continuaremos con la última probeta. No, en este momento vamos a iniciar lo que es nuestra última probeta, la última prueba del ensayo. Tomamos nuestro equipo y lo colocamos dentro de la máquina. Más. Sí, tiene que Todavía no entra de este lado. Tiene que enganchar ahí. enganchar aquí. Ok. Ahí estaría. Vale, y únicamente atornillar. Una vez colocado nuestro equipo, se atornilla para apretar. Aquí también. ¿Vale? El yugo, exactamente. ¿Vale? Y colocamos el medidor. Mira, aquí le podemos aflojar para desplazarlo y posicionarlo en su lugar. Sí, aflojalo un poquitín si ves que no. Los centímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, bueno, como antes. Pues en este momento inició nuestro ensayo de corte directo y aquí se empieza a ver la gráfica. En este momento estamos viendo cómo se lleva a cabo el ensayo de corte directo. La máquina está trabajando con un peso de 3 kilogramos de normal ejercidas en esta parte, y el desplazamiento se puede ver aquí. Como nos podemos dar cuenta, sufre un desplazamiento, el que les platicé anteriormente. Esta parte se quedó fija, esta parte recibió la carga en esta dirección, la movió, y este desplazamiento es el que pudimos ver en la gráfica como deformación. Esta es la gráfica final, donde vamos a tener datos de ángulo de rozamiento y de cohesión. Sí. ¿Vale?
Pues mirad, este punto verde es la primera probeta que hemos ensayado. La roja la segunda probeta y la azul la tercera probeta. Esta recta, lo que hacemos con esta recta es unir, trazar una recta equidistante a los 3 puntos. Ahí está, a ver, un segundito, que lo preparamos. Más abajo esta. La llevamos ahí al 0, ¿veis? Sí. Hemos creado una recta equidistante los 3 puntos del ensayo y ya directamente nos da nuestra cohesión, que ha sido de 0,76 y ángulo de rozamiento de 16,16. Esa cohesión, la veis, está tomada de aquí. Veis ahí el 0, 0,5, el 1 y aquí ese 0,76. Sí. Como era un material arcilloso, nos ha dado una cohesión aceptable. ¿Vale? El ángulo de rozamiento Es la separación, el desplazamiento. Se traza un eje paralelo al eje X eso que es. cruce nuestra recta trazada, y el ángulo que nos da sería el el de desplazamiento. Por ejemplo, esta misma línea la tomamos como ejemplo. Si buscamos la recta, nos queda ahí un ángulo que sería ese 16,16 Ok, y ese es el ángulo de rozamiento. interno de nuestro material que hemos ensayado. Ok, Entonces, con este ensayo, el no consoliado, no drenado, tenemos ya la información ya para trabajar en cálculos y poder obtener la información deseada. Y con esto daríamos por finalizado este ensayo. Gracias por vuestra colaboración. La verdad que ha sido muy grato trabajar con vosotros esta mañana. gracias. Habéis demostrado bastante actitud en el laboratorio, buen manejo de material, mucha limpieza, mucho orden a la hora de manejar las cosas. Hemos ensuciado cosas, las habéis recogido, está todo muy ordenado. En el laboratorio igual que cuando habéis llegado esta mañana por aquí. Gracias. Pues agradeceros vuestra colaboración, vuestro interés. Espero que el ensayo, lo que habéis visto, os resulte interesante. Bueno, pues muchas gracias. Le damos las gracias a nuestro profesor que nos dio asesoría en estas prácticas. Damos por terminado lo que es nuestra prueba de corte directo con nuestras 3 probetas del ensayo. Y bueno, nos despedimos de ustedes.